Yo
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Profe, Buenas tardes, profe. Hola. Sandra, ¿estás todavía? Sí, estoy, ya estaba saliendo. Bueno, sí, mañana tenemos que ver, Sandra, porque yo otra vez entré y estaba solita. Así que mañana, hasta que no nos salgan, no nos separamos. Hasta que no me salga a mí, mejor dicho. Bueno, listo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Mañana tenemos mesa de examen, así que hoy terminamos con el tema 2 y este y viernes y lunes vamos con el tema enlace iónico. ¿Está? Hoy lo que nos queda es poco, es más que nada de practicar y bueno, vamos a comenzar. Habíamos quedado la vez pasada, ¿se acuerdan? Con el efecto apantallamiento y las reglas de Slater. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el audio hoy? Se Muy bien, escucha re bien, profe. Bueno, perfecto, me alegro. Bueno, que no arranca esto. Bueno, evidentemente no importa cuánto un ensayo, siempre algo falla. Bueno, habíamos visto, esto es algo que me mandaron ayer, fíjense, relacionado con la Pascua y con Rodinger, que dice, bueno, mientras la tumba estuvo cerrada, Jesús estuvo en ambos estados, vivo y muerto, ¿no? Que tiene que ver un poco con la fe de los cristianos y también con esta naturaleza dual de la materia, también con un poco con el tema de la incertidumbre. Y se supone que ese es un discípulo olvidado, San Rodinger. Bueno, no sé si quien me lo mandó sabía que estaba justamente con este tema, pero bueno. Habíamos visto el último ejemplo, ¿se acuerdan? Calcular la carga nuclear efectiva para un electrón de la orbital 3p de un átomo de calcio. Creo que alguien había quedado con una duda y yo quedé en responderles, en subirles algo y me olvidé. En realidad hoy cuando estaba volviendo a casa de mi otro trabajo me acordé. Entonces, bueno, ¿eh? Yo encontré un video que explica bastante bien. Yo mandé en el grupo que tenemos de inorgánica. Bueno, perfecto, perfecto, gracias. Porque creo que la pregunta era acerca de los electrones, que yo, ¿por qué ponía 2 más 5, algo así, ¿no? Eran estos 7 de acá. Bueno, pero el tema es así, ¿sí? Nosotros vemos como un cuadradito gris. Digamos que tapa un pedacito de la pantalla. Es como un cuadradito gris. A ver, espera. ¿Ahí se mueve? No, no No, se está moviendo. Pero usted tiene el cursor arriba.
Ahí sí se movió. Oh, bueno, no sé qué habrá sido. Yo moví acá, pero supuestamente ustedes no ven la cuadrícula con los participantes y todo eso. Bueno, pero lo Pueden moví. minimizar, profe, porque a ¿Eh? nosotros nos tapa la pantalla. Bueno, perfecto. A ver, vamos a borrar también. Ahí. No, derecho, creo. Para que yo minimicé mi imagen, vamos a minimizar. ¿Está? Sí, ahora sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, el problema decía que les pedía calcular la carga nuclear efectiva para un electrón 3p del átomo de calcio. Bueno, y es el 8,75 este que vemos acá, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos comparar, por ejemplo, la carga nuclear efectiva para electrones 4s en átomos de otros elementos, por ejemplo, el manganeso, el galio, el selenio? Vamos a ver cuál sería la carga nuclear efectiva. Para el calcio ya habíamos calculado, para el manganeso, que Z es igual a 25, la carga nuclear efectiva que va a ser igual a 25 menos. ¿Cuál sería la estructura? Bueno, ahí está calculado. Vamos a ver, vamos a ir directamente a los resultados porque tampoco vamos bien con la tableta. Si nosotros comparamos, fíjense, la carga nuclear efectiva de un electrón 4s para un átomo de calcio, de manganeso, de galio o de selenio, teniendo en cuenta que, ¿se acuerdan que Z para el calcio, es decir, el número atómico del calcio es 20, el Z para el manganeso es 25, el del galio? ¿Tienen ustedes una tabla periódica a mano? Sí. Bueno, y el del selenio es 34. Bueno, a ver, alguien que tenga la tabla periódica a mano. ¿En qué periodo se encuentran estos elementos? Es El decir, calcio en el periodo 4. en el periodo 4, muy bien. Es decir, todos están en el mismo periodo. Y fíjense que qué pasa. De pronto, del calcio al manganeso disminuye y después para el galio y para el selenio la carga nuclear efectiva aumenta. Entonces, en realidad aumenta, pero a la vez es igual tanto para el galio como para el selenio. ¿Y por qué es esto? ¿Se acuerdan ustedes de qué dependía el efecto de apantallamiento? O sea, estos conceptos va a ser importante que los tengan para el tema siguiente, cuando veamos enlace iónico, porque el efecto de apantallamiento, sin duda que va a influir después cuando nosotros tengamos que formar los iones. ¿De qué depende principalmente el efecto de apantallamiento? A ver, vamos a volver acá al del calcio. Fíjense, ¿por qué la carga nuclear efectiva es de 19,7 para el electrón 1s y ahí va disminuyendo hacia el electrón 4s? ¿De qué depende?
¿De cuán alejados cerca están del núcleo? ¿Puede ser eso? Exactamente, de cuán alejados o cerca estén del núcleo. Cuanto más alejados están, hay más efecto de apantallamiento y hay menor carga nuclear efectiva. Pero el hecho de que esté más o menos alejado ese electrón en especial que nosotros consideramos con respecto al núcleo, ¿qué implica que hay en el medio? Hay más o menos electrones, ¿está? Entonces, por eso es que fíjense que en este caso, para el galio y para el selenio, si bien uno tiene 31 electrones y el otro tiene 34 electrones de acuerdo a su número atómico, ¿cuál es ¿por qué es que ambos electrones 4s tienen la misma carga nuclear efectiva? Porque evidentemente la estructura o la configuración electrónica por debajo del electrón 4s es igual para ambos. ¿Está? No así para el calcio y para el manganeso. ¿Está? Bueno, eso lo vamos a ver ahora con las estructuras electrónicas cuando vayamos haciendo el llenado de los electrones. Pero bueno, este efecto apantallamiento y la carga nuclear efectiva, ténganlo en cuenta para el tema siguiente. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, repasando, la carga positiva que es sentida por los electrones más externos del átomo siempre va a ser menor que la carga nuclear real debido a que esos electrones internos, los electrones que se ubican entre el electrón en cuestión y y el núcleo, ¿no es cierto? Todos esos electrones van a como restarle fuerza al núcleo. Por eso es que los electrones más externos tienen más facilidad de ser arrancados. Bueno, y esto es lo que decía, que la extensión del apantallamiento de un electrón en particular depende de los electrones más internos. ¿Se acuerdan que la regla de Slater decía que había que escribir todos los orbitales, pero solamente considerar los que estaban a la izquierda, es decir, antes del electrón que nosotros considerábamos o que estábamos tratando de calcular su carga nuclear efectiva? Bueno, entonces, si nos basamos en la forma de los orbitales, la probabilidad de que un electrón se encuentre cerca del núcleo siempre va a ser la siguiente. Los S se van a encontrar más cerca del núcleo, los P van a estar un poquito más alejados, finalmente los D y los F. ¿Está? ¿Esto por qué es así? ¿Se acuerdan? Habíamos visto el efecto de penetración que se producía. ¿Sí o no? Bueno, repasen cómo habíamos visto qué pasaba con los orbitales y qué pasaba con el efecto de penetración, cómo se iban produciendo los nodos, y cómo iban variando los radios. Bueno, para un orbital, entonces, para un mismo nivel S, por ejemplo, donde tenemos orbitales S y P, tenemos graficado el orbital 2S y el de orbital 2P. Y cuando tenemos ya para un n igual a 3 orbitales S, orbitales P y orbitales D, van a ver que ese es el que está más cerca del núcleo, después el P está un poquito más alejado y finalmente los D. Entonces, cada vez, ¿no es cierto?, todos estos orbitales son de mayor energía y por lo tanto los electrones si van a completar un átomo, siempre completan los de primera energía y si van a ser arrancados siempre los que están más alejados o de mayor energía. Esto es, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos un átomo polielectrónico, porque recuerdan que si nosotros teníamos un átomo de hidrógeno o hidrogenoide, todos los niveles N, independientemente del valor de L, siempre iban a tener el mismo valor de energía. Ahora, cuando nosotros teníamos, y entonces, ¿cómo llamábamos a esos orbitales que tenían toda la misma energía a pesar de tener un L distinto? ¿Degenerados? Los degenerados, ¿bien? Bueno, entonces, en un átomo polielectrónico, para un número cuántico determinado n, la carga efectiva siempre va a disminuir al aumentar L, ¿está? Eso lo vemos con el cálculo, con el ejemplo que yo le puse de todos
los valores de carga efectiva para el calcio. ¿Por qué? Porque cada vez, a la medida que va aumentando L, vamos a ver que se van agregando más electrones en el medio y eso va a hacer que disminuya la carga nuclear efectiva. Bueno, como la energía a su vez depende de la carga, de la carga nuclear efectiva, los electrones con mayor carga efectiva, que son los S, van a tener mejor energía que los orbitales, que los electrones del orbital 3D y después eso se repite, ¿no es cierto?, en los niveles de 4 en adelante. Para n igual a 4 y igual a 5, eso, la regla es la misma, ¿no? Bueno, entonces, y en un átomo polielectrónico, por otra parte, para un número cuántico dado n, el nivel de energía aumenta al aumentar L. Bueno, esto es lo mismo que se decía arriba, pero con otras palabras, ¿está? Y en el polielectrónico, la energía de la orbital depende de los números cuánticos n y L, a diferencia del átomo de hidrógeno que dijimos que solamente dependía de n, ¿está? Bueno, entonces, en un átomo polielectrónico vemos que los niveles de energía tienen esta representación, mientras que en el átomo de hidrógeno teníamos esta representación, con todos los orbitales, independientemente de el valor de L, siempre la energía dependía de n, y eso quedaba expresado acá en la función. Ahora ya en el átomo polielectrónico no. El nivel de energía está dado por n y por L, es decir, por n igual a 1, L igual a S o L igual a 0, lo mismo, ¿está? Y el orden de la energía es este. O sea, ese es el orden que se va estableciendo. Bueno, ahora, esto se cumple hasta 3D, hasta 3P, perdón. Después vamos a ver, fíjense acá en la representación, que en teoría como que debería ir 3S a 3P a 3D, pero ¿qué pasa? De pronto vemos que el nivel 4S tiene menor energía que el 3D, ¿está? Y esto surge de determinaciones experimentales. Entonces, hay que ver cómo recordar cuál es el orden de energía de los electrones. Eso lo podemos hacer basándonos en la tabla periódica, ¿está? Fíjense, la tabla periódica tiene esta estructura y nosotros tenemos acá. Hay estos periodos, los periodos son los horizontales, ¿no es cierto? Tenemos periodos cortos, el primero que tiene 2 elementos, el segundo y el tercer periodo que tienen 8 elementos. Bueno, en este bloque donde se encuentra de color celeste y se incluye también el primer elemento acá, que es el helio, a la derecha, se van a completar los orbitales S. ¿Está? Bien. Después, siguiendo en la tabla periódica, en este grupo que tenemos acá, que son los elementos que están desde la columna número 13 hasta la 18, vamos a ir completando los orbitales P. ¿Está? Bueno, y después de completar estos 3 primeros niveles, estos 3 primeros periodos, vamos a entrar a los elementos que van a completar los orbitales 3D. Entonces, el orden de llenado lo vamos a poder sacar fácilmente de acá. Los 1S, los 2S, los 2P, los 3S, los 3P, los 4S, los 3D, los 4P, 5S, y acá tienen los 4D y los 5P, ¿sí? Acá, a nivel de el sexto periodo, se van a introducir los elementos que están aquí abajo, que se los saca de la tabla para mayor comodidad, que son los lantánidos y los actínidos, ¿no? A ver. Bueno, y entonces ahí, a partir para hacer 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, etc. Bueno, hasta ahí. ¿Está? Bien. Recuerden entonces, teníamos en este orden los periodos de manera horizontal y los grupos de manera vertical.
Bueno, y ahí está entonces el orden que yo les comenté, que simplemente leyendo la tabla periódica lo podemos ver, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la tabla periódica obviamente no trae todo este detalle, pero es fácil de diagramar y de recordar. Y este es otro dibujito que lo habrán visto mucho, sé que muchos lo manejan, donde escribimos entonces 1S, después 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, etcétera, etcétera, y con una línea en zigzag vamos uniendo y llenando, y de esa manera también podemos determinar cuál es el orden de llenado de los orbitales. ¿Por qué es así esto? Porque, bueno, recuerden, esto fue determinado de manera experimental, es decir, de manera experimental se ve que no se sigue el orden lógico 1S, después todos los 2, después todos los 3, después todos los 4. Bueno, ahora, resulta que que Rödinger con su teoría había llegado a una definición mecánica cuántica, pero ya Pauli había visto algunos fenómenos donde no se explicaba. Esas observaciones que había visto experimentalmente no se explicaban por la teoría de Rödinger solamente, con los 3 números cuánticos que definía la solución de su ecuación. Y entonces surge así, con la ayuda de Dirac, un cuarto número cuántico que se aplica solamente al electrón, es decir, no va a definir un orbital, sino que va a definir a un electrón. Un orbital lo definimos con 3 números cuánticos, pero para definir completamente a un electrón debemos añadir este otro número cuántico, o que se llama número cuántico de spin, y que toma valores más un medio y menos un medio. Bueno, ¿cómo vamos a ir armando la estructura electrónica o la configuración electrónica entonces de átomos polielectrónicos? Vamos a tener en cuenta siempre estos principios. Primero es el de mínima energía. ¿Está? Es decir, el electrón siempre va a ocupar el orbital de menor energía, es decir, de menor número cuántico principal. ¿Qué otro número define el nivel de energía del electrón? En el caso de un polielectrónico, también va a intervenir el número cuántico L. Bueno. Entonces, siempre un electrón al ocupar o al entrar a formar parte de un átomo, va a ocupar el nivel de energía menor, es decir, el menor n y el menor L que pueda. Después, otro principio que tenemos que tener en cuenta es el principio de exclusión de Pauli, que establece que no pueden haber dos electrones con todos sus números cuánticos idénticos en un mismo átomo. ¿Está? Y la regla de máxima multiplicidad de Hund, que dice que cuando se llenan orbitales degenerados se van colocando los electrones con espines paralelos en la medida de lo posible. ¿Está? Bueno, ¿esto qué significa? Es como medio un trabalengua, pero básicamente es, supónganse que ustedes van a entrar a ocupar un edificio y el que puede, el primero que llega va a ir a la planta baja, el segundo va a ir al primer piso, etcétera, etcétera. Ahora, supónganse que llegan a un piso donde hay varios departamentos, entonces ahí lo que entraría es la regla de Hund, que dice que cuando se llenan los orbitales se van a colocar con espines paralelos en la medida de lo posible. Esto básicamente significa que primero se van a ir completando cada uno de estas orbitales con un electrón y después con el siguiente. Es decir, si llegan a un piso y hay varios departamentos, seguramente cada uno de ustedes va a tratar de tomar un departamento. Y bueno, y el próximo que llegue y ya no encuentre ninguno vacío, se acomodará en uno que ya esté ocupado. Bueno. Ahora, vamos a ver cuál es la relación que existe entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Bueno, el desarrollo de la tabla periódica fue muy anterior a que se conociera la estructura del átomo, ¿está? Y fue en propiedades, se basó en las propiedades que se fueron descubriendo por métodos experimentales. La verdad que es interesante la historia de cómo se fueron
ordenando los elementos, buscando distintos ordenamientos para encontrar una lógica, ¿está? Y bueno, se ordenaron, por ejemplo, ustedes saben que primero en base a su masa atómica y después recién en base a su número atómico, como están ahora, pero básicamente los ordenaron en grupos en base a su reactividad química, por ejemplo. Todos los gases nobles están ahí, se llamaron nobles porque no reaccionan, también se llaman gases inertes, no es que no reaccionan químicamente, es muy difícil, son muy estables y por eso es muy difícil que formen parte de reacciones, pero entonces los pusieron todos en un grupo. Después, bueno, los halógenos tenían ciertas propiedades químicas, ciertas propiedades que fueron observadas experimentalmente y los colocaron así. Y después, con el desarrollo de la estructura del átomo y las configuraciones electrónicas, se vieron las coincidencias, ¿está? Y esto es lógico porque la manera en que se comportan los elementos tiene que ver con su estructura, ¿está? De la misma manera que nosotros nos comportamos socialmente, digamos, o antisocialmente, depende, en base a nuestra estructura interna, a nuestra estructura psicológica o de personalidad, lo que fuera, los elementos también tienen un comportamiento que se explica en base a su estructura y fundamentalmente en la química que vemos nosotras, que no es química nuclear, sino que es la química donde participan los electrones. Entonces la configuración electrónica es muy importante en el comportamiento y en la reactividad de los elementos. Entonces toda esta organización que fue armada desde las propiedades macroscópicas, digamos, o de las reactividades, se traduce o se explica desde el punto de vista de la configuración de los elementos. Como excepciones podríamos decir el hidrógeno y el helio, que, bueno, tienen un comportamiento un poquito anómalo. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuál es la configuración del hidrógeno? El primer elemento entonces de la tabla periódica es el hidrógeno, que tiene número atómico 1, que tiene un electrón y por supuesto, haciendo mención o haciendo referencia a este principio de que dice que se van a completar o se van a colocar en el nivel de menor energía de todos los orbitales, las orbitales del hidrógeno que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? La representación me fui lejos atrás. Bueno, el orbital 1s es el que tiene menor energía, entonces ahí se va a ir colocando el primer electrón del hidrógeno. Bueno, entonces, ¿cuál es la configuración del orbital a donde se sitúa o se encuentra este electrón? Número cuántico n, número cuántico igual a 1, el L igual a 0, M igual a 0. Recuerden que siempre dábamos el valor a n y en base a n se definía qué valores puede tomar L y qué valores puede tomar M. Con eso nosotros definimos el orbital donde se coloca el electrón de hidrógeno. Y posteriormente, para definir al electrón, para definirlo completamente, tenemos que dar su número cuántico de spin, que va a ser un medio. O podríamos haber puesto también menos un medio, pero puede ser uno u otro, ¿sí? Bueno, cuando vamos armando la configuración de los electrones, hay algo que también es importante que vayamos viendo y es si hay algún electrón desapareado. ¿Está? Porque ¿qué pasa? Cuando hay electrones desapareados en la estructura electrónica de un elemento, ese elemento tiene propiedades paramagnéticas, es decir, que en un campo magnético tiene una determinada orientación, o podríamos decir reacciona en un campo magnético, no le es indiferente. Y eso se da cuando hay electrones desapareados en la configuración electrónica. Cuando vamos al segundo elemento, que es el helio, ya tenemos 2 electrones y también de todas las orbitales posibles del helio,
la que le va a quedar de menor energía va a ser también la orbital 1s. Ahora, siguiendo el principio de exclusión de Pauli, nosotros tendríamos que ver que ese spin, que el número cuántico spin, va a tener que tener un valor diferente al del otro electrón, al de este primero, digamos. Es decir, los números que caracterizan al electrón, que yo los fui poniendo, sería al que se va agregando, ¿no es cierto? Por supuesto que el anterior, el que está, la flechita que está en negro, tendría los números cuánticos que corresponden al que está en el hidrógeno, y después se agrega uno segundo, que va a tener todos los mismos, los 3 primeros números cuánticos iguales, pero la diferencia va a estar en el spin. En este caso, el helio tiene 0 electrón desapareado. Ambos están apareados, y eso significa que el helio va a ser diamagnético, es decir, no va a tener reactividad o no va a reaccionar frente a un campo eléctrico, a un campo magnético. Bueno, cuando vamos al litio ya tenemos 3 electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos el primer electrón, el primer nivel de energía o la primera orbital, donde n es igual a 1 completo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos posibilidad de insertar más electrones en el nivel 1. ¿Por qué? Porque ya se empezaría a repetir, por ejemplo, el spin, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzamos con un segundo nivel, y entonces el litio tiene un electrón en el nivel 2s. Bien, seguimos con el berilio, que tiene 4 electrones. Entonces, el berilio, por ejemplo, de todos los orbitales, acá en el litio, por ejemplo, por supuesto que se va a colocar en el 2s y no en el 2p. ¿Por qué? Porque el 2s es el de menor energía. Y cuando vayamos al berilio, también el electrón ese que se agrega o que se añade con respecto al litio va a ir también en un orbital 2s. ¿Por qué? Porque vimos en el diagrama de energía que los 2s tienen menor energía que los 2p. ¿Está? Entonces, en este caso, nuevamente vamos a tener ningún electrón, o mejor dicho, no vamos a tener electrones desapareados, y por lo tanto se va a tratar de un elemento diamagnético. Bien, cuando vamos al boro ya son 5 electrones. Entonces ya no caben más en los 2s, vamos a comenzar a completar los 2p. Bien, después del boro tenemos el carbono. En el caso que tuviéramos el carbono acá, a ver, en el caso que tuviéramos acá el carbono, con el número atómico 6, bueno, va a ser el carbono. A ver si puedo hacerlo acá arriba. Vamos a anotar acá arriba porque allá abajo no me toma la tableta. Bueno, si se quiere borrar, que se borre. Entonces, número atómico 6, para el carbono vamos a tener en el 1s hacia arriba, hacia abajo. En el 2s vamos a tener entonces, siguiendo con los niveles, van los otros 2 electrones. Y en los 2p, ¿qué vamos a tener? Acá es donde tenemos que ver la multiplicidad de Hubble. ¿Está? Que dice que en lo posible los electrones van a estar paralelos. ¿Está? Es decir, en vez de colocar acá en el 2px, supónganse los 2 electrones, vamos a colocar uno en el px y uno en el pi. ¿Está? Y bueno, esto sigue la misma lógica de lo que yo le decía del departamento. Es más fácil, más cómodo, menos desgaste de energía
porque ya donde uno tiene que compartir espacio siempre hay algún tipo de desgaste de energía, algún roce. Con los electrones también, siempre buscan estar lo más separados posibles. Bueno, y de esa manera, si vamos a tomar el siguiente elemento del carbono, que es el nitrógeno, para el nitrógeno, entonces acá le sumaríamos un electrón más en esta casilla, y recién después con el oxígeno comenzaríamos a completar uno de los P, ¿está? Bueno, ahora vamos a ver. Fíjense que esto cuando nosotros nos vamos fijando la estructura de cada uno de los elementos así en orden en la tabla periódica, bueno, es una obviedad lo que voy a decir, ¿no es cierto? Pero cada vez se va sumando un electrón. Ahora, dijimos que cada vez que completábamos un periodo, llegábamos a los elementos que completaban los orbitales P y los orbitales S, ¿está? Y después, más adelante, que completaban los orbitales D y los orbitales F. Entonces, quiere decir que cada elemento que se sitúa a la derecha en la tabla periódica, como en este caso sería el helio, alcanza una estructura que tiene todos sus niveles completos con electrones. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar esta estructura acá, por ejemplo, en la estructura del litio, en la configuración electrónica del litio. La configuración electrónica del litio, ¿cuál es? Es 1s2, que eso significa que en el nivel 1, para L igual a 2, hay 2 electrones, que para N igual a 2 y L igual esto es N y L igual a 0 o S, ¿no es cierto? Entonces, N igual a 1, L igual a S, hay 2 electrones. Y en N igual a 2, L igual a S, hay un electrón. ¿Qué hacemos? Reemplazamos esto que está acá por la estructura del helio y lo reemplazamos o lo representamos con la estructura del gas entre corchetes, y a continuación escribimos los electrones que sobran o que faltan, mejor dicho, para completar los 3 electrones del litio. Lo mismo para el berilio, lo mismo para el boro. Bueno, entonces, estos electrones que pueden ser reemplazados por la estructura del gas noble anterior es lo que se llama el corazón, ¿está? Entonces, el corazón siempre corresponde a la estructura de un gas noble. Lo que queda por fuera del corazón son lo que llamamos electrones de valencia, y van a ser eso, los electrones de valencia, los que van a participar en la formación de enlaces químicos, ya sean enlaces covalentes o sean enlaces iónicos, porque van a perderse o van a aceptar electrones, etcétera. Pero siempre los cambios o las reacciones químicas van a involucrar a los electrones de valencia. ¿Está? Entonces, recuerden, para representar la estructura química, siempre la configuración electrónica, siempre vamos a reemplazar toda la configuración que corresponde hasta el gas noble anterior, y después recién se escriben los electrones distribuidos según el orden de energía creciente. Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería la configuración del sodio? ¿Cuál es el número atómico del sodio? El 11. Z igual a 11. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a distribuir los electrones del sodio? El sodio se encuentra, vamos a escribirlo así. El sodio se encuentra en el tercer nivel, entonces va a tener 1s, va a tener 2s, y como
ya se encuentra acá en el segundo nivel, va a ir hasta los 2p y también vamos a tener 3s. No vamos a tener 3p en una configuración normal, ¿no es cierto? Es decir, de un átomo normal. ¿Por qué? Porque corresponde al grupo 1 del sodio. Y en el grupo 1 se completan hasta los S. Bien. ¿Cuántos electrones vamos a tener acá? Vamos a tener 2. Vamos a tener 2 electrones. En el 2S vamos a tener 2. En el 2P, acá si lo distribuimos en las 6 casillitas, por ahí nos conviene hacer el dibujo, pero siempre y cuando sea en papel, que acá me sale horrible. A ver. Nos conviene hacer las casillitas para que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2p6, y acá tenemos 10 electrones, entonces en el 3s tendríamos 1, ¿sí? La estructura entonces sería, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6 y 4s1. ¿Está? Bueno, el bario. Si nosotros esto lo queremos... ¿Cómo? Disculpe que le interrumpa. No entendí por qué al final de la configuración apareció el 4S1. Ay, perdón, el 3s1. 3s1. Bueno, Está bien. perdón. Como habíamos dicho, ¿no es cierto? Todo esto acá, ¿a qué corresponde? Si miren la tabla periódica, van a ver que corresponde en realidad a la estructura del neón. Entonces, directamente lo que nosotros podemos hacer es escribir neón y después el que me falta, que sería el 3s1. Bueno, hacer todo esto para el sodio, que tiene 11 electrones, puede ser un poquito más largo, pero fíjense qué pasa con el bario, que tiene Z igual a 56. Imagínense si vamos a hacer toda esta vuelta. ¿Cómo vamos a abreviar la escritura? Vamos al gas noble anterior, que en el caso del bario es El xenón. el xenón. El xenón, que tiene número atómico 54. Después del xenón, entonces, acá dentro del xenón ya acomodamos 54 electrones. Ahora tenemos que acomodar 2 electrones más. Y van a ir, en el caso del bario, estamos en el orbital, en el periodo 6, o sea que va a ser el 6s2. ¿Está? Bueno. A ver, en el caso del cromo, Z igual a 24. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el Tendríamos que poner el argón primero argón? y después 4s1 y 3d5. Bueno, a ver. El orden de llenado decía que primero van los 4s y después los 3d, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si los 4s tienen menor energía, el argón tiene número atómico 18, ¿sí? Acá yo tengo 18 electrones. Me quedan acomodar 6, ¿sí? Wow. Me quedan acomodar 6. En teoría, yo tendría que acomodar 2 acá y 4 acá, ¿sí? ¿O no? ¿O me fui de la lógica?
¿Está bien lo que les digo? ¿Y por qué me dijiste que es 4S1, 3D5? Ah, yo lo dije porque estaba en la tabla periódica, sí. Bueno, bien. Entonces, ya enseguida vamos a ver qué pasa con esto versus esto. ¿Sí? Bueno. Y que está relacionado también con este cromo más 2. Vamos a pasar a la del hierro. Vamos a dejar eso en suspenso un ratito. Vamos a pasar a la del hierro. El hierro tiene número atómico 26. Entonces también va a ser el argón. Ay, perdón, se me fue la G. Argón, donde dijimos que ubicamos los 18 electrones. Y nos quedarían acomodar 8 electrones más. ¿Sí? Para acomodar los 8 electrones tenemos los orbitales 4s y los 3d. Si vamos a colocar en orden de energía, acá serían 2 y acá serían 6. ¿Sí? Bueno, a ver, la que se había fijado en la tabla, ¿qué dice en la tabla? Porque yo no leo numeritos tan chicos. Dice 2 y 6, sí. Bueno, 4S2 y 3D6. Bien. Entonces acá son iguales, coinciden. Bueno, ahora, ¿qué tiene de interesante esto de escribir por ahí la estructura de escribir la configuración electrónica de cada uno de los átomos? Por ahí no tiene mucha trascendencia aparentemente, pero sí tiene trascendencia cuando nosotros vamos a hablar de iones. ¿Está? Como cromo más 2 y hierro más 3. El cromo más 2, ¿qué es? Es un átomo de cromo, ¿no es cierto?, que tiene 24 protones, pero que tiene 22 electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. ¿Qué es el hierro más 3? Es un átomo de hierro que tiene sus 26 protones en el centro, pero que perdió 3 electrones y por eso tiene una diferencia de carga de 3 más y acá de 2 más. Bueno, ahora, ¿qué electrones van a ser los que se pierdan? Los más externos. Los más externos, ¿está? Los que tengan mayor energía. Entonces, por eso es importante, porque después, nosotros cuando escribimos la estructura de los iones, vamos a ver cuál es la configuración que le va a ser más favorable o les va a dejar más estable. Supónganse, en el caso del cromo más 2, nosotros tendríamos que escribir que es argón, y después vamos a tener, si nosotros tomamos según lo que habíamos dicho por el orden de llenado, sería 4SD2, ¿sí? 4S2, perdón, y 3D2. Es decir, arrancaríamos los electrones de acá, los 2 electrones, ¿sí? Porque son los de mayor energía, son los que están más a la derecha. Ahora, si nos guiamos por la configuración electrónica que está en la tabla periódica, sería 4. La estructura del cromo más 2 sería argón, 4S1, 3D3. Bueno, ahora vamos a ver la del hierro, ¿cuál sería? Bueno, entonces, vamos un poquito antes de seguir con la configuración electrónica y ver qué pasa con estos casos especiales. Vamos a ver que en el primer grupo, entonces, vamos a tener una configuración electrónica común a todos los elementos que se encuentran en el primer grupo, que en su último nivel o nivel de valencia o electrones de valencia van a tener la configuración NS1, es decir, todos los elementos del primer grupo
van a tener un electrón en su último nivel. De la misma manera, en el grupo 2 van a tener dos electrones, etc. Y para el grupo 13, 14, 15, etc., estas van a ser las configuraciones. Esto se cumple para estos elementos que son los que nosotros llamamos representativos, ¿sí? Ya en los niveles en los periodos largos, con estos elementos que se llaman de transición, donde hay niveles 3D y después donde aparecen los F también, ya la configuración de valencia es distinta y vamos a ver que justamente estos elementos se caracterizan por tener diferentes valencias o diferentes estados de oxidación. Bueno, vamos a ver acá qué es lo que pasa con el hierro. Vamos a hacerlo otra vez. Dijimos que era argón, argón. Después teníamos que ubicar del argón 8 electrones, eran 4s2, 4p6, 3p6. No, estoy haciendo mal. Esperen que voy a borrar. Bueno, no quiere borrar. Listo. Vamos a ver acá, a volver a escribir argón, 4s2, y después venían los 3D, y ahí teníamos 6 electrones, ¿no? ¿Estamos? Sí. Bueno, para el hierro más 3, entonces va a ser la del argón, 4s, 3d3. Ahí está, y entonces en este caso vamos a tener la estructura del hierro más 3. Ahora, en realidad, cuando vemos cuál es la estructura del hierro, va a ser esta. ¿Está? Donde estos electrones se van a redistribuir de esta manera. ¿Por qué? Porque esta es la manera más estable. Y esto corresponde a lo que dice la regla de Hund, que dice que siempre van a tratar de ubicarse un electrón solito, y como estos tienen niveles de energía muy parecidos, va a ser más fácil que se acomoden en distintos orbitales, aunque el 3D sea un poquito mayor, y no ubicarse dos electrones en el mismo nivel. Eso es lo que pasa con estos elementos acá, que son excepciones en el orden de llenado de los orbitales. Habíamos visto en el cromo, ¿se acuerdan? Que nosotros dijimos, bueno, pero de acuerdo al llenado, van a ir dos electrones en el orbital S, en el 4S, y recién después uno en el orbital 3D, ¿está? Después recién vamos a ir completando los 3D. Sin embargo, en la tabla periódica dice que en el 4S hay uno y que los demás se ubican en el D. Y en todos estos elementos pasan estas excepciones. El cromo, niobio, molibdeno, bueno, cobre, plata, oro, paladio, platino, rodio, rutenio, y acá dentro de los lantánidos y los actínidos también se encuentran esas excepciones. ¿Por qué es esto? Fíjense, en el caso del cromo dijimos que teóricamente iba a ser esta. Bueno, acá está invertido, está escrito el 4S después, ¿no es cierto? Pero esta sería la configuración teórica, y la real, que fue vista experimentalmente, es que se encuentran 5 electrones en el nivel D y recién uno en el orbital 4S. ¿Por qué esto?
Porque de esta manera, recuerdan que acá el D eran 5 orbitales D. ¿Está? Entonces teníamos la posibilidad de colocar 10 electrones. Este es el 3D. Y el 4S, donde podemos colocar 2 electrones. Ahora, en vez de colocar 2 acá y que estos 2 electrones tengan que hacer un esfuerzo, tengan que invertir una energía para convivir, como acá en el D quedaba espacio, entonces un electrón del 4S, que en realidad dijimos que es de menor energía, un electrón, entonces, a pesar de que pasa a un de acá, a pesar de que pasar de 1,4S a 1,3D significa que va a pasar a un nivel de mayor energía, y eso como que contradice al primer principio que decía que siempre buscan el nivel de menor energía, esa mayor energía que va a necesitar el electrón para colocarse en uno de estos 3D va a estar compensada por la energía que supone meter un electrón dentro de un mismo orbital, porque siempre recuerden que va a haber como una repulsión entre ambos y va a haber como una energía de negociar los espacios, ¿está? Entonces, esta es la explicación de las excepciones que se observan en el llenado de electrones, en la configuración electrónica de algunos elementos, ¿está? Es decir, lo que se ve experimentalmente, el comportamiento experimental, es distinto a la configuración que nosotros podemos tener desde el punto de vista teórico. Lo mismo pasa con el cobre, ¿está? En el caso del cobre, fíjense que teóricamente también tendríamos que tener 4S2, y acá tenemos 9 electrones en el 3D, que comí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno de esos electrones, S2, del 4S, va a pasar al 9 y vamos a tener una configuración real determinada experimentalmente de 3D10, 4S1. Y de esta manera completa la capa D, ¿está? Y acá lo que hace es semillena. Bueno, estas excepciones se van a dar de la siguiente manera, de que siempre quede o semilleno, es decir, uno cada uno, o 2 en cada uno, o 0 en cada uno. Eso lo pueden ver con las otras configuraciones, ¿está? ¿Por qué sucede esto entonces? Porque estos orbitales 4S y 3D, y para los otros elementos de los siguientes niveles, los 5S y los 4D, los 6S, 4F, 5D, y finalmente los 7S, 5F y 6D son entre sí, ¿no es cierto? Estos son de energía muy similar. Entonces los electrones van a ubicarse a veces, van a ir a un nivel de mayor o de menor energía, de manera de que siempre consigan o llenar una capa, es decir, que la capa quede completa, como en el caso del cobre, o que la capa quede semicompleta, es decir, llena a la mitad uno en cada casillero, o que de última quede vacío, como en los casos anteriores. Entonces, de esa manera se explican estas excepciones. Bueno, esto es lo que tenemos para el tema 3. Perdón, para el tema 2, con esto ya terminaríamos, y para la clase siguiente vamos a empezar con el enlace iónico, pero para eso tienen que repasar bien estos temas, esto último, sobre todo de la configuración electrónica, para poder comprender bien, ¿no es cierto?, después cómo se van produciendo los iones y por qué los distintos estados de